Hola a todos, bienvenidos a nuestra siguiente clase. Vamos a estar hablando un poco de cardiopatías congénitas. Ya en la clase anterior estuvimos hablando un poco del desarrollo del corazón y mencionamos algunas de ellas. Aquí solo quería tener una oportunidad de ir un poquito más en profundidad en algunas de ellas. En primer lugar, solo quería pedirles perdón por cualquier sonido de fondo indeseado que pudieran escuchar. Pero espero que pueda ser esta presentación de utilidad para todos nosotros. Así que vamos a dar inicio, vamos a empezar. En esta primera imagen es más un recordatorio de lo que hablábamos anteriormente sobre la circulación fetal, recordando que el proceso de intercambio de gases no va a ocurrir en los pulmones, sino que durante la vida embrionaria, la vida fetal, eso va a ser un trabajo propio de la placenta. Y eso no es, como habíamos hablado, no es simplemente un comentario para que suene bonito, suene interesante en esta clase, sino es porque esto va a significar un cambio importante en cómo va a fluir la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada a través del torrente sanguíneo y por igual cómo debe trabajar el corazón. ¿Okay? Así que no voy a entrar más ahí. Cualquier duda sobre este tema pueden revisar nuestra presentación anterior, donde estuvimos cubriendo paso por paso lo que es este proceso de circulación fetal y, bueno, bien, sus diferencias con la circulación del adulto. Las cardiopatías congénitas, en realidad, son uno de los tipos de enfermedades cardíacas más frecuentes en niños, y eso no debería venir como una gran sorpresa para nosotros. Si bien es cierto que las enfermedades cardíacas son de las más frecuentes, especialmente cuando observamos que la causa número uno de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica en su forma del infarto agudo al miocardio. Pero como ustedes sabrán, a menos que haya algún tipo de malformación, es difícil que exista una cardiopatía isquémica en un niño. Sin embargo, como el nombre sugiere, estos defectos congénitos pues van a afectar con posibilidad mayor, evidentemente, a los recién nacidos y a los niños. Evidentemente, los prematuros siempre van a estar más afectados que los que nacen a término. Yo sé que para muchos de ustedes el término prematuro es un término usual, pero recuérdense que debemos como médicos utilizar este término de forma responsable. ¿Qué significa ser prematuro? Como ustedes ya saben, el término en un embarazo se alcanza a las 37 semanas cumplidas. 37 semanas cumplidas. Y esto es muy importante, chicos, porque esto va a significar, vamos a poner nuestra pizarra aquí, ¿verdad? Y en nuestra pizarra vamos a ver si podemos ponerlo aquí bien interesante, estas clasificaciones, ¿verdad que sí? Cuando tenemos 37 a 41 semanas y 6 días, esto se conoce como término, ¿ok? Sin embargo, esto nos pone a nosotros a pensar, bueno, ¿y qué otras cosas van a estar ahí incluidas? Más de 42, más de 42 semanas se conoce como post-término, ¿ok? Y evidentemente ya si estás entre las 22 y 28 semanas, se te conoce como prematuro inmaduro. Y si estás entre las 28 y 36 semanas, se te conoce como prematuro o pretérmino. Evidentemente, a quienes nosotros nos estamos refiriendo que están en riesgo aquí
tienen evidentemente que ser este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Que son los que vamos a estar incluyendo entre el concepto de prematuridad. ¿Ok? Ahora bien, no hay una causa realmente identificable en más de un 97, 90%, eso es preocupante. Las únicas causas conocidas, o más bien las más frecuentes, van a estar incluidas entre los factores genéticos. ¿Ok? Los factores genéticos, como ya ustedes saben, van a estar muy combinados. Va a haber una herencia multifactorial de situaciones que pueden evidentemente promover que tú expreses o no la enfermedad en forma fenotípica. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tener factores ambientales como algunos medicamentos. Eso incluye la isotretionina, que es un componente que muchos de ustedes conocen en cremas dérmicas, que va incluida en muchas cremas de antibiótico para la piel, pudieran encontrarlo ahí. El alcohol durante el embarazo, la infección, más bien la primo-infección por rubeola, ¿ok? Por eso es tan importante la vacuna. Y los factores maternos que pudieran englobar inclusive enfermedades maternas médicas como la diabetes mellitus. También podemos tener factores genéticos primarios, como son los defectos cromosómicos. Nosotros conocemos muchos defectos cromosómicos, pero el más común producido por no disyunción meiótica, aún recuerdo su clase de genética, es la trisomía 21. Y ustedes saben, siempre le han dicho que la trisomía 21, que es una de las formas o la forma pura del síndrome de Down, pues evidentemente vienen acompañados con problemas de cardiopatías congénitas. Ahí ven esa conexión. ¿Cuáles son esos factores maternos que también tenemos que tomar en cuenta? Yo les mencioné que una madre puede sufrir enfermedades como la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus es ampliamente conocida por su asociación a producir malformaciones. No solamente malformaciones cardíacas, sino también malformaciones en general, como el síndrome de regresión caudal, donde hay un pobre desarrollo de lo que son los miembros inferiores. Sin embargo, aquí podemos ver que la diabetes mellitus, especialmente en pacientes descontroladas, y con esto me refiero que no porque tú seas diabética y quedes embarazada, tu bebé va a venir con un problema. Todo esto tiene que venir de la mano de un pobre control glicémico. Y recuérdense que durante el embarazo, la fisiología metabólica, por así decirlo, va a cambiar. Y la propensidad a tu empeorar tu manejo de control de los hidratos de carbono va a estar ahí. Muchas hormonas placentarias y no placentarias que aumentan durante el embarazo afectan la función de la insulina. Por ejemplo, el lactógeno placentario humano, producido en el sincitio trofoblasto, antagoniza la acción de la insulina. La insulinasa placentaria es una enzima que, como el nombre sugiere, destruye la estructura del péptido insulina, impidiendo la función. Durante el embarazo hay un aumento de la producción de glucocorticoides en la forma del cortisol, un mecanismo para disminuir la respuesta inmunológica y el rechazo al embarazo. Sin embargo, en bioquímica aprendieron que la gluconeogénesis, el cortisol promueve la gluconeogénesis, por lo tanto, un exceso de cortisol lleva a un exceso de azúcar. Y esta azúcar, aunque ustedes no lo crean, no solamente es capaz de dañar diferentes tejidos, sino que también puede alterar y dañar la estructura interna del ADN y producir defectos como estos.
Pero no solamente es la diabetes, el uso de alcohol durante el embarazo está ampliamente conectado con enfermedades como la estenosis de la válvula pulmonar. Muchos pacientes a veces preguntan, doctor, yo no me puedo tomar algo durante el embarazo. ¿Significa que si me tomo ese traguito, mi bebé va a tener problemas? No necesariamente. Sin embargo, yo no recomendaría durante el embarazo el uso del alcohol o el consumo alguno del alcohol. ¿Ok? A pesar de que yo sé que por una pequeña dosis de alcohol no significa que el bebé va a venir mal formado. Estamos hablando de una bebida que crea cierto grado de dependencia, hay problemas. No quisiera poner todo esto, toda esta responsabilidad en las manos de una paciente en este momento donde pudiera equivocarse. O sea que mi recomendación personal, y esta es de su profesor, que de por cierto yo soy ginecólogo, es precisamente no optar o más bien cerrar por completo el consumo del alcohol. Así podemos frenar la aparición de este síndrome alcohólico fetal, que en muchos casos incluye malformaciones cardíacas congénitas. La rubeola, o más bien la infección congénita por rubeola, es bastante severa, produce ceguera, produce daño en el nervio auditivo, produce varias malformaciones severas. Una de ellas es que pudiera afectar el corazón. Evidentemente, esto no debería ser un problema. No debería ser un problema porque la rubeola forma parte de un esquema de vacunación, ¿verdad? Junto con eh, las otras que tenemos, al menos en nuestro sistema, que inclusive son gratis, ¿ok? Forma parte antes de lo que era solamente la DPR, ahora junto con la pentavalente, que te ponen 5 al mismo tiempo. O sea que ya la rubeola debería estar resuelta. Ahora bien, todavía pueden encontrar por ahí, sí, chicos, todavía van a encontrar por ahí algunas personas que no han cumplido su esquema de vacunación. ¿Ok? Esto es un problema porque si una embarazada no ha cumplido su esquema de vacunación y no está vacunada contra la rubeola, durante el embarazo no se puede usar la vacuna. ¿Por qué no? Porque el virus está vivo, atenuado en esta vacuna y durante el embarazo hay disminución de la respuesta inmunológica, por lo que la paciente puede resultar afectada de la enfermedad. Importante tomar en cuenta, especialmente ustedes que dentro de poco tiempo van a estar rotando en diferentes hospitales. Tomar en cuenta la promoción de lo que es, ¿verdad? La medicina preventiva, ¿verdad? El uso de aspirina, ¿verdad? También se ha asociado. Sin embargo, ahí ustedes pudieran encontrar discusiones, ya que la aspirina también se ha utilizado para tratar un problema conocido como síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos suena muy raro ese nombre, es una enfermedad autoinmunológica. Yo sé que ya ustedes, la mayoría, manejan ese concepto. Y esta enfermedad, pues, eh, está asociada a pérdidas recurrentes de embarazo. El término correcto de pérdida recurrente de embarazo se refiere a la pérdida de 3 o más embarazos de forma consecutiva. ¿Ok? Y en este caso, embarazos pequeños. Ahorita hablábamos de la clasificación de los embarazos. Usualmente estos embarazos se pierden menores a 12 semanas, lo que hablaríamos como un aborto temprano espontáneo. La difenilidantoína, conocida en el medio como Dilantin, también se utiliza mucho para tratar pacientes epilépticos, anticonvulsivantes. El lupus eritematoso sistémico, por su fisiopatología autoinmune, de por sí produce un tipo de carditis asociado a la carditis Lippmann-Sachs.
También tenemos lo que es la edad materna, que posiblemente es una de las más interesantes, especialmente para todas las chicas que me están escuchando. ¿Qué es edad materna avanzada? ¿Verdad? Es un término interesante. Y conceptualmente hablando, edad materna avanzada es cuando la madre tiene más de 35 años. 35 años o más, perdón. Y esto es importante porque ¿cuál es la razón de este inconveniente? Y para eso yo necesito que ustedes recuerden y cierren sus ojos y vayan de viaje a embriología. Vayan de viaje un ratico a embriología, a esas primeras clases de embriología donde le hablaban a ustedes de la gametogénesis. Recuerden. Ahora vamos específicamente a la gametogénesis femenina, ¿verdad? Cómo se forman los óvulos. Y si ustedes se recuerdan, las mujeres ya nacen con la cantidad de óvulos que van a tener su vida entera. ¿Recuerdan eso? Es decir, que una mujer alcanza el mayor número de óvulos que va a tener durante toda su vida antes de nacer. Aproximadamente el número de folículos que se estima que una mujer consigue son unos 7 millones. De esos 7 millones se alcanzan por los lados de las 22 semanas de gestación. Pero luego de ahí empieza una destrucción de esos óvulos, de esos folículos ováricos. Y ya cuando naces solo te quedan 2 millones. Esto es interesante porque ¿qué están haciendo los folículos durante todo este periodo de tiempo? Porque cuando tú naces, tú no ves menstruaciones ni tienes ciclos reproductivos activos. De hecho, durante esos primeros años de vida, no hay nada, sino que ya luego de que inicia la pubertad, posiblemente unos 2 años después de la adrenarquia, usualmente que se presenta, no siempre, pero usualmente se presenta con el inicio del desarrollo del tejido mamario. 1 año, 2 años más tarde va a presentar tu primera menstruación. Y se estima que para esa primera menstruación ya solo te quedan 400,000 óvulos de aquellos 7 millones que tuviste antes de nacer. Y la pregunta es, ¿qué hacen todos los óvulos durante todo este tiempo? ¿Qué están haciendo ellos? Si recuerdan, el método de división celular de las células germinales o los gametos es la meiosis. Y la meiosis está categorizada o más bien dividida por 2 sets de divisiones celulares. Meiosis 1 y meiosis 2. La idea principal de la meiosis es crear células hijas con la mitad del componente genético, ¿verdad? Haploides, pero también durante la primera división meiótica debe ocurrir el entrecruzamiento donde se intercambian porciones cromosómicas. La idea es crear 4 células hijas totalmente diferentes una de las otras. En la espermatogénesis eso era muy directo y muy sencillo. Pero ahora que le estoy recordando eso, tal vez en la ovogénesis ustedes recuerdan algo un poco extraño. Y lo extraño era que las células germinales de la mujer empezaban la primera división meiótica, pero en la profase, o sea, en el inicio de la primera división meiótica, ¿qué hacían? Se dormían. Se dormían. Y eso se llama diploteno. Ustedes estarán pensando, ¿y por qué el doctor me está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver este diploteno con edad materna avanzada? ¿Tú sabes cuándo se despiertan de nuevo los óvulos? Los óvulos se despiertan justo antes de la ovulación. ¿Y sabes cuál se despierta? Solo el que vas a ovular.
por mes ustedes se estimulan de 15 a 20 óvulos, solo uno llega a la ovulación. 15 a 20 folículos, pero solo uno llega a la ovulación. Y esto es importantísimo, chicas, porque ahora mismo, en tus ovarios, tú tienes óvulos que han estado durmiendo tal vez por 20 años, por 21 años, dependiendo de tu edad. ¿Qué edad tú tienes? La edad que tienes óvulos, si no eres menopáusica, y si tienes tus ovarios ahí, tienes óvulos que han estado ahí durmiendo por años. ¿Qué tú le dejas a una mujer que tiene 37 años? Esos óvulos han estado durmiendo por casi 40 años. Y ahora les toca iniciar un proceso tan crítico como el que ocurre durante el proceso de división celular y esas primeras semanas de embarazo. Es muy propenso a equivocarnos. ¿Qué ustedes creen? No solo eso, sino que va a estar expuesta a todas las toxicidades, a todas las enfermedades, a todos los medicamentos, a todos los procedimientos que se le han hecho durante todo ese tiempo. A medida de que avanza la vida en las mujeres, la posibilidad de tener defectos cromosómicos aumenta de forma considerable. Tener un hijo previamente con enfermedad cardíaca congénita también te aumenta el riesgo. No porque sea contagioso, es una cuestión epidemiológica de tomar en cuenta aquí. El espectro, básicamente, de las cardiopatías congénitas va a incluir lo que son enfermedades en válvulas, va a haber problemas valvulares, como mencionaba ahorita con el alcohol, pero también van a haber shunts o cortocircuitos o desviaciones. Las tres básicamente son la misma cosa, y los que ya escucharon mi clase anterior saben a lo que me estoy refiriendo. Aquí, ¿okay? Hay algunas complicaciones sistémicas a tomar en cuenta. La primera sería una policitemia secundaria. Y ese término de policitemia es un término bastante hematológico y lo que habla es un aumento en lo que es el conteo de células rojas, un aumento en el hematócrito específicamente. ¿Y por qué le hago este hincapié? Porque recuérdense que durante las cardiopatías es posible que haya una disminución de la cantidad de oxígeno que está circundante. Hay poco oxígeno en la sangre, por el problema que sea, especialmente en el grupo de cardiopatías que son conocidas como cianóticas, cianosis haciendo referencia a esa coloración azul que toma la piel, algunas membranas mucosas, por la disminución de la saturación del oxígeno y el aumento de la concentración de CO2. Y lo que pasa es que la médula ósea dice, bueno, no hay oxígeno, vamos a empezar a producir más glóbulos rojos, pero ustedes saben que el problema aquí no es que hay pocos glóbulos rojos, ¿verdad que no? No. El problema no tiene que ver con que el glóbulo rojo no está agarrando el oxígeno, el problema no tiene que ver con que el glóbulo rojo está disminuido, el problema no tiene que ver con algún problema estructural en el glóbulo rojo, nada. La cantidad de glóbulos rojos, el hematócrito está normal. ¿Qué cambió? Que no hay oxígeno. Pero la médula ósea no lo entiende así. La médula ósea lo único que entiende es que, bueno, los tejidos no están teniendo oxígeno. Eso debe ser un problema de que no hay glóbulos rojos y ella empieza a producir más. Y esto es un problema, chicos, porque ustedes saben que en la sangre hay una separación. Vamos a tener los elementos formes, que son las células, ¿verdad que sí? Y vamos a tener la parte líquida, que es el plasma. La sangre de por sí no es un agua, no es un líquido, es viscosa realmente. Y esa es su estructura. El problema es que a la hora de aumentar la proporción de elementos formes en comparación con la parte líquida, ¿qué ocurre? Es que la sangre se pone mucho más espesa.
¿ok? Y al ponerse mucho más espesa por la policitemia, ¿verdad que sí? Hay un inconveniente y es que la sangre pasa más lento por los vasos sanguíneos y el corazón va a tener que empujar con más fuerza para mandar la sangre. Ya tenemos un corazón que de por sí está enfermo. También hay un aumento de riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa antes o después de la cirugía correctiva. Esto que ven aquí es lo que se conoce como los dedos en palillo de tambor. Como pueden ver, vamos a agrandarlo un poquito, a ver si yo puedo, perdón, agrandarlo acá. Vamos a ver si, bien, creo que acá lo podemos ver. Algunas características aquí interesantes es, pueden ver estos dedos redondeados, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se ven, no sé si se fijan, que tienen esas terminaciones de color azul, cianosis, por así decirlo. Esto es a lo que me refería acá atrás, con los dedos en palillo de tambor, que son algunas de los eventos o de las complicaciones que tú esperas de enfermedades congénitas cardíacas, en este caso cianóticas. El dueño de estas dos manos tiene un defecto que se conoce como defecto septal ventricular o comunicación interventricular. Los shunts, que sabemos que hay problemas valvulares, sabemos que hay problemas de cortocircuito o de shunts, pueden venir dos sabores. O la sangre va de izquierda a derecha o la sangre va de derecha a izquierda. Sencillo. Vamos a ver. La sangre de izquierda a derecha. La sangre del corazón izquierdo está oxigenada y la sangre del corazón izquierdo está desoxigenada o tiene menos saturación de oxígeno. Eso es esperable. La sangre oxigenada, por ejemplo, si el shunt es de izquierda a derecha, eso quiere decir que la sangre que tiene oxígeno del lado izquierdo con una saturación en 95%, o sea, la sangre del lado izquierdo que está oxigenada, va a pasar al lado derecho, donde la sangre realmente tiene menos oxígeno. La saturación va a aumentar en el lado derecho de ese 75% inicial hasta un 80%. ¿Por qué esto es importante de tomarlo en cuenta, chicos? Porque nuestra querida y amada sangre oxigenada, que en vez de ser llevada de nuevo al lado derecho del corazón, debería ser llevada por la aorta al resto del cuerpo, se las estamos entregando ¿a quién? Al corazón derecho. Recuérdense que el corazón derecho va para los pulmones la sangre. ¿Acá? Lo único que estamos haciendo con esto es disminuyendo la cantidad de sangre oxigenada que el corazón izquierdo va a tener disponible para bombear. Esto no es nada bueno, chicos. Número 2, un shunt de derecha a izquierda. La sangre desoxigenada del lado derecho, con un 75% de saturación, pasa al lado izquierdo con un 95% de saturación. Esto es un problema porque le estamos mezclando las sangres y ahora el promedio de saturación de sangre del lado izquierdo va a disminuir. ¿Acá? Va a disminuir. Ahora, la saturación de sangre, de la sangre bombeada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta va a ser de un 80% o menos. Esto es malo, chicos, porque igual que lo anterior, estamos bombeando sangre desoxigenada. ¿Se recuerdan de la cianosis? Miren aquí el problema. La cianosis depende de qué tanto disminuye la saturación del lado izquierdo. Si está por encima de 85%, no va a haber cianosis, pero si es menor de 85% de saturación, vamos a encontrar efectos cianógenos como eso que vimos anteriormente. Los shunts de izquierda a derecha van a tener un ciclo de eventos que lo vamos a ver repetirse en las enfermedades que vamos a estar hablando.
Y pasa lo siguiente, es que, y no se preocupen, vamos a verlo más gráfico en un rato, esto va a parecer un poquito abstracto ahora. Vamos a ver que la sobrecarga de volumen ocurre del lado derecho. Y esa sobrecarga de volumen que va a ocurrir en el lado derecho va a llevar a una hipertensión pulmonar. A la arteria pulmonar tener más presión, al ventrículo derecho le va a costar más bombear la sangre a través de ella, por lo tanto se va a hipertrofiar. Al hipertrofiarse, la fuerza del ventrículo derecho aumenta mucho más que la del ventrículo izquierdo, y al aumentarla, en vez del shunt ser de izquierda a derecha, ahora va a ser de derecha a izquierda. ¿Okay? Debido a que el corazón derecho aumenta la presión más que el izquierdo, signos de esta reversión son la cianosis y los dedos en palillo de tambor, conocidos como el síndrome de Eisenmenger. También se conoce como cianosis de inicio tardío. No se preocupen, vamos a ver esto de nuevo un poquito más gráfico aquí. Y el primer shunt de izquierda a derecha que le quería mencionar es el defecto septal ventricular, y es bueno que empecemos por aquí, también conocida como comunicación interventricular, porque es el tipo de cardiopatía congénita más común de todas. 30% de las cardiopatías congénitas son una comunicación interventricular. Y yo les había mencionado esto en la clase de embrio. Y dice que el defecto o la fisiopatología más común es un defecto en la parte membranosa del septum interventricular, el 75-80% de los casos. Recuérdense que va a haber partes vulvares, y va a haber parte muscular. La parte muscular ocupa lo que es el 5 al 20%. El riesgo es equivalente en hombres y mujeres y se puede asociar a otras cardiopatías congénitas, como son las comunicaciones interauriculares en 35%, la patencia o persistencia del ducto arterioso en 22%, la coartación de la aorta en 17% y las estenosis de las válvulas atrioventriculares, es decir, tricuspidia y mitral, en un 4%, además de que guarda asociaciones con síndromes cromosómicos como el síndrome Cri-du-Chat, así también, o más síndrome del maullido de gato, así también como el síndrome alcohólico fetal que mencionamos anteriormente. Se puede usar un soplo pansistólico en el borde external izquierdo. Eso de pansistólico significa que es un soplo que va a estar durando toda la sístole. Mientras exista sístole, va a escucharse este ruido, este soplo, este murmullo de manera agregada. Los defectos septales ventriculares, aunque no lo crean, pueden cerrar de forma espontánea, es decir, que no todos son quirúrgicos. Dice que 30 a 50% de los casos, que es bastante, pueden cerrar de forma espontánea, y el riesgo de por vida de tener endocarditis infecciosa es bastante preocupante, en un 5 a 30%, incluso antes de ser reparados quirúrgicamente. Y vamos a ver aquí, el problema en esta enfermedad es literalmente esto que ven aquí. Entonces, si se fijan, esto aquí es el ventrículo derecho, esto aquí es el ventrículo izquierdo. Nuestro problema radica en este pequeño orificio que ven aquí. Este pequeño orificio que ven aquí no debería estar ahí porque esto está comunicando nuestros dos hermosos ventrículos, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el primer problema. El primer problema es, la primera pregunta sería, bueno, ¿quién maneja más presión de los dos ventrículos en formas normales? El ventrículo izquierdo, ¿verdad que sí? ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Bueno, pues que el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular, más componente muscular, además de que maneja presión porque tiene que bombear la sangre en contra de la arteria de mayor calibre que hay en el cuerpo entero, que es la aorta. Por lo tanto, este tiene más presión. Y si este tiene más presión, el izquierdo, que el derecho, es esperable que si hay un pequeño orificio, el que tenga más presión le mande la sangre al que tenga
menos presión. El que tiene más presión le manda la sangre al que tiene menos presión. Por eso, lo primero que vamos a tener es un shunt de izquierda a derecha. Ahí está, nuestro shunt de izquierda a derecha. Nuestra sangre oxigenada del ventrículo izquierdo se va para el ventrículo derecho. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el ventrículo derecho se vuelve víctima de una sobrecarga. ¿Cómo de una sobrecarga, doctor? Claro que sí. Él está recibiendo sangre de aquí arriba, de la aurícula derecha. Esa aurícula derecha que recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, lo pueden ver por aquí. Está mandándole sangre a él. ¿Ok? Y lo primero que tenemos aquí es que está recibiendo sangre por aquí, ¿verdad? Pero también el ventrículo izquierdo le está mandando sangre por acá. Esto es un problema porque está recibiendo sangre por dos frentes. Y eso va a llevar a que tenga demasiada sangre. Y toda esa sangre él la va a empezar a bombear y la va a mandar por esta arteria que se llama arteria pulmonar. La arteria pulmonar no es conocida, a pesar de ser una arteria, ¿verdad? No es conocida por manejar grandes presiones. Recuerden que incluso en el corazón derecho, las presiones que se manejan son de 20 y 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no son grandes presiones como la que manejaría la aorta, que va a 100, 120 milímetros de mercurio durante la sístole. Por lo tanto, aquí esto va a llevar a un gran problema. La arteria pulmonar no está acostumbrada a manejar tanta sangre. Y recuérdense que hay dos razones por las que la presión sube. Una, la vasoconstricción, que el vaso se haga más estrecho y la resistencia vascular aumente. O dos, que el volumen aumente y haga presión sobre las paredes del vaso. ¿Cuál de esas dos opciones tenemos aquí? La segunda. Hemos aumentado el volumen dentro de la arteria pulmonar. Y al aumentar el volumen dentro de la arteria pulmonar, hemos aumentado la resistencia. Y si aumentamos la resistencia, ¿qué aumentamos? La presión. Acabamos de llegar a tener hipertensión pulmonar. Primero tuvimos un defecto en el tabique interventricular. El corazón derecho se sobrecargó, mandó un exceso de volumen a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, al tener tanto volumen, ha caído en hipertensión pulmonar. Ahora tenemos una situación. Para el ventrículo derecho, que estaba acostumbrado a pasar esa sangre tan fácil a la arteria pulmonar, ahora no puede. ¿Por qué no? Porque aumentó la presión. ¿Qué debe hacer el ventrículo derecho ahora para poder bombear la sangre a través de la arteria pulmonar? Debe hipertrofiarse. Y es algo que él puede hacer porque tiene un contenido muscular. Y el ventrículo derecho se apunta en el gimnasio y empieza a hacer ejercicio y se vuelve muy fuerte, hipertrófico. Entonces, el paciente va a tener hipertrofia del ventrículo derecho secundaria a la hipertensión pulmonar. Pero ahora, el ventrículo derecho va a tener más presión y más fuerza que ¿quién? Que el izquierda. ¿Y qué significa eso, chicos? Que el shunt se va a revertir. Porque ahora en vez del izquierdo mandar la sangre al derecho porque era el que tenía la voz cantante, el que tenía más presión, ahora va a ser al revés. Y el shunt va a ser de derecha a izquierda.
Y ese shunt de derecha a izquierda es peligroso porque empieza a mandar sangre desoxigenada o con poca saturación de oxígeno al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la va a bombear a través de la aorta. Ahí tienen sus cianosis. Ahí tienen sus cianosis. Bien. Vamos a borrar estos grabados que puse aquí. Y seguimos. Vámonos con otro que es el defecto atrial septal. Es muy similar. Empieza de izquierda a derecha. Igual. Ocupa 8 a 10% menos frecuente. Tiene una mayor incidencia en hombres y tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres, algo que es diferente en el interventricular, que la incidencia es igual. Y la forma más frecuente también lo hablamos, es la persistencia del foramen oval en 80% de los casos. Asociación con el síndrome alcohólico fetal, igual que la comunicación interventricular, pero este guarda asociación también con la trisomía 21, síndrome de Down. Produce un soplo de tono bajo a mitad de la sístole en el borde external superior. Aquí el problema es, bueno chicos, similar, muy similar. Lo primero es, evidentemente, es este pequeño orificio, este pequeño orificio que ven acá, ¿verdad? Este pequeño orificio aquí se llama foramen oval persistente, en este caso. No me imagino lo que es eso, ¿verdad? Y va a pasar que primero, la aurícula izquierda, que maneja más volumen, no son las aurículas conocidas por manejar mucha presión, pero vamos a darle el mérito a la aurícula izquierda de tener un poquito más. La aurícula izquierda empieza a mandar la sangre ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Esto quiere decir que la aurícula derecha va a empezar a recibir sangre de la aurícula izquierda, de la vena cava superior, de la vena cava inferior. Tenemos un problema, ¿verdad? Vamos a sobrecargar ¿a quién? A nuestra aurícula derecha. La aurícula derecha, ahora sobrecargada, pero por suerte que las aurículas son conocidas por poder manejar volúmenes mejor que presión. No son conocidas por tener mucho músculo y poder hipertrofiarse de manera importante. Pueden hacerlo, pero no de manera tan importante como un ventrículo. Pero aquí vamos a tener que nuestra aurícula va a empezar a bombear toda esa sangre y le va a tirar el problema al ventrículo derecho otra vez. Ahora, el inconveniente otra vez le queda al ventrículo derecho. Ahora, el ventrículo derecho tiene todo este volumen excesivo y ahora empieza a bombear toda esa sangre excesiva a través, a que ustedes no se imaginan de dónde, de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se llena de este volumen, aumenta la resistencia y el paciente otra vez, igual que en el cuadro pasado, que desarrolla hipertensión pulmonar. ¿Me siguen? Ahora tenemos la hipertensión pulmonar por consecuencia del exceso de volumen que tiene el ventrículo derecho, producto del exceso de volumen de la aurícula derecha, producto del defecto septal atrial, donde la aurícula izquierda le está mandando más sangre a la derecha. ¡Qué lío! Pero esto va a tener una consecuencia, chicos. Que ahora para el ventrículo derecho poder bombear su sangre, va a tener que enfrentarse a presión. ¿Y qué va a hacer el ventrículo derecho? Esto es facilísimo, chicos. Hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora nuestro ventrículo derecho se ha hipertrofiado. ¿Ok? Y ahora, este problema va a seguir, chicos, hacia atrás. Y este problema va a seguir y evidentemente va a haber un momento donde el shunt aquí también se invierta y regrese en vez de ser de izquierda a derecha,
pase a ser de derecha a izquierda. Es más difícil que lo haga que como lo hizo el anterior, pero también con el tiempo, chicos, con el tiempo, este shunt debe, si no se corrige, todo este cambio de presiones, ¿verdad? Debe llevar a una reversión hacia el otro lado. ¿Ok? Bien. El ducto arterioso persistente ocupa el 10% de las cardiopatías congénitas. Permanece abierto luego del nacimiento. Le puede aparecer como un defecto único sin estar presente con otras combinadas, que es algo que le hace mucho. En un 90% de los casos tiene asociación con rubéola congénita, con transposición de grandes vasos, donde su presencia le puede salvar la vida a alguien. O sea que sería una malformación benigna en ese sentido. Y la tetralogía de Fallot también produce un soplo muy extraño que se me pasó ponerle el audio por aquí, pero se conoce como soplo en maquinaria. Búsquenlo, por favor, y escúchenlo en algún canal. Voy a ver si le pongo algún tipo de link para que puedan oírlo. Es un soplo muy característico porque ni es sistólico ni es diastólico. Es los dos. Es un soplo sistólico y diastólico. Dura donde todo el ciclo cardíaco es muy característico de esta enfermedad. Va a haber un aumento de la saturación de oxígeno en la arteria pulmonar. El shunt puede revertirse luego de que aparece la hipertensión pulmonar, que parece ser el trigger de reversión, como vimos en el defecto septal ventricular y en el defecto septal atrial. Y esta reversión lleva a la sangre no oxigenada que pase a la aorta por debajo de la arteria subclavia, y el niño va a presentar con la parte superior del cuerpo coloración normal, y la parte inferior, las piernas, va a tener cianosis. Va a tener algo que se llama cianosis diferencial. Los bracitos, nítido. Las piernas, mal. Tratamiento. Aquí hay un tratamiento farmacológico que ustedes no lo crean, es la indometacina. La indometacina es un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo. Inhibe una enzima que se llama ciclooxigenasa, disminuyendo la producción de prostaglandinas, y al disminuir la producción de prostaglandina, esto induce al cierre del ducto. ¿Okay? Tomando en cuenta también entonces que durante el embarazo, cuidado con la indometacina, porque entonces se le puede cerrar el ducto antes de tiempo. ¿Okay? O sea que es una espada de doble filo, dependiendo de en qué momento lo uses. ¿Okay? Y también, evidentemente, hay una reparación quirúrgica a tomar en cuenta que se puede realizar también. El ducto arterioso, mírenlo aquí, chicos. Miren el ducto arterioso acá arriba. Y bueno, pues la conformación es la misma, ¿verdad? Lo primero, como aquí se menciona, va a ser de izquierda a derecha. Es decir, que lo primero que va a pasar es que en este caso, ¿verdad? La aorta, right, le va a mandar la sangre a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va a caer en hipertensión, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar, va a tener tanta presión que va a ser mayor que en la aorta y va a revertir el shunt, ¿verdad que sí? Ahora va a ser de derecha a izquierda, es decir, que la sangre no oxigenada que pasa por acá, por nuestra amada y querida arteria pulmonar, va a empezar a poder hacerse su paso ¿hacia dónde? Hacia la aorta. Y ustedes me estarán diciendo, doctor, ¿por qué diferenciar la cianosis? Chicos, mírenlo ahí. ¿Dónde está el defecto? ¿Después de quién? De las subclavias, ¿verdad que sí? Los brachiocefálicos. Y estas son las arterias que van a dar las ramas para las extremidades superiores. Es decir, que el defecto donde va a venir la sangre sin oxígeno es después de ellas. ¿Okay? Al ser después de ella, nada de este lado va a estar afectado, miembros superiores normal, mientras que todo lo que venga por aquí abajo, después de esa rama, va a estar afectado, por eso los miembros inferiores están afectados. Primero, la sangre oxigenada de la aorta pasa a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar aumenta su volumen, lo que lleva a un aumento de la presión.
El aumento de la presión forza al ventrículo derecho a aumentar también la presión, a hipertrofiarse. Esto va a llevar a un aumento importante en la presión de la arteria pulmonar, que va a revertir el shunt. En vez de ser ahora de izquierda a derecha, es decir, de aorta a pulmonar, va a ser al revés, de pulmonar a aorta. La sangre de la pulmonar tiene menos oxígeno, por lo cual va a empezar a hacer que la sangre en la aorta tenga menos saturación de oxígeno, de la cianosis. Sin embargo, esta cianosis, porque el defecto está luego del nacimiento de las subclavias, que sirven para la formación de las arterias de los miembros superiores, la cianosis solo se va a presentar en los miembros inferiores. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía muy común, luego es la más común luego del primer año de vida. 10% de todas las cardiopatías congénitas y 50-70% de las cianóticas. 4 defectos, el nombre lo sugiere, ¿verdad que sí? Comunicación interventricular, estenosis de la válvula pulmonar, que es muy importante porque determina el grado de cianosis que va a tener el paciente. Hipertrofia del ventrículo derecho y una aorta dextrorrotada con un arco aórtico hacia la derecha en vez de su posición normal, que sería hacia la izquierda. Conocida como la enfermedad de los niños azules. Los niños, cuando empezaban a llorar, se tornaban azules enteros. La aorta se origina en el ventrículo derecho o cabalga sobre el septum interventricular. Chicos, eso son malas noticias. La aorta debe nacer del ventrículo izquierdo y en su defecto, aunque no lo haga, si está por encima del septum, es un problema porque va a recibir sangre del derecho y del izquierdo. La arteria pulmonar estenosada, tenemos un problema. La arteria pulmonar al estar tan estrecha, vamos a tener inconvenientes de llevar la sangre ¿a dónde? A los pulmones. La sangre del ventrículo izquierdo va a tener un inconveniente, hay una comunicación interventricular. ¿Se recuerdan del defecto que hablábamos anteriormente? Se van a estar mezclando las sangres del ventrículo derecho y del izquierdo. Y el ventrículo derecho va a llegar a una hipertrofia. ¿Por qué? Porque ahora su arteria pulmonar está tapada además de que está recibiendo sangre del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos una serie de eventos bastante peligrosos. La cianosis usualmente inicia luego de los 3 meses de edad. Va a tener un soplo brusco que cambia de tono. Primero va a ser creciente y luego decreciente. Primero intenso, se va identificando y luego baja un soplo en diamante. Usualmente se conoce como este soplo por consecuencia de la estenosis de la válvula pulmonar, que primero se hace mucha presión para intentar de abrir la válvula durante la sístole y luego de que la consiguen abrir va descendiendo en presión creciente, decreciente o soplo en diamante. Aquí pueden ver una imagen de todos los defectos, chicos. Y el primer defecto, si se fijan aquí, esta es la entrada de la aorta, chicos. La entrada de la aorta no está en el ventrículo derecho, pero no sé si se fijan que queda justamente en el medio del tabique. Eso no es normal, chicos. La realidad es que esa entrada debería estar aquí, ¿verdad? Debería estar un poco más para el lado izquierdo. La tenemos justamente sobre el tabique interventricular. Estas son malas noticias, chicos. Lo segundo es que tenemos una comunicación interventricular, chicos. Ahí pueden ver bastante clara esta conexión aquí que no debería estar ahí. Esa es nuestra comunicación interventricular. ¿Okay? Eso es lo otro. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí, no sé, aquí va un poco de trabajo verlo, pero vamos a hacer un esfuercito. Ahí hay una estenosis. La válvula está estrecha. Tenemos una estenosis de la válvula pulmonar. Y todo esto, ¿verdad? Esa estenosis lleva a una consecuencia de una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Y una vez ese ventrículo derecho se hipertrofia. ¿Por qué es hipertrofia, chicos?
porque tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre por la arteria pulmonar y porque al inicio está recibiendo demasiada sangre por parte del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Esto va a llevar a que el shunt sea, en vez de izquierda a derecha, lo lleve de derecha a izquierda y va a empezar a mandar sangre desoxigenada hacia el otro lado. ¿Okay? Vamos a... Bien. Otro shunt que en vez de ser de izquierda a derecha es de derecha a izquierda es la transposición de los grandes vasos. Resulta una formación anormal del septum aórtico pulmonar que vimos en la clase anterior, que se formaba con esa espiral, ¿verdad? Que se colocaba de las células de la cresta neural en dos posiciones diferentes del corazón en formación. Posiciones vulvares y trabeculares. Y aquí hay un defecto. Y el defecto va a ser que, bueno, pues las arterias, la pulmonar y la aórtica, crezcan o nazcan de lugares incorrectos. En la completa, la aorta nace del ventrículo derecho, uy, gran error, y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Está totalmente invertida, esto es la muerte. Las aurículas son normales, la vena cava hacia el derecho y la vena pulmonar hacia el izquierdo. Eso no va a cambiar. El problema es con las arterias. En estos casos, los defectos septales atriales o ventriculares o la persistencia del ducto arterioso se vuelven protectores, chicos. Porque si las arterias están invertidas de forma completa y no hay alguna forma de mezclar la sangre, de rearreglar eso, va a haber muerte. Por lo tanto, esos defectos que hablábamos hoy se convierten en la salvación de una persona que tenga una transposición de grandes vasos completa. La coartación de la aorta, 8% de las cardiopatías congénitas. Hay dos sabores, preductal o postductal. La preductal ocupa el 60% de todas las coartaciones. Es una estrechez o una condición de la aorta. Entre la subclavia y el ducto arterioso. Está asociado a defectos congénitos como la comunicación interventricular y la discenesia gonadal más frecuente de todas, 45X en su forma pura, síndrome de Turner. Los niños desarrollan insuficiencia cardíaca y mueren si no se corrige con cirugía, mientras que la postductal ocupa el 30% de todas las coartaciones, se desarrolla en niños de forma más común, paradójico, porque le llaman también de los adultos, se caracteriza por constricción de la aorta distal al ligamento arterioso o el ducto arterioso, que es lo mismo. El flujo sanguíneo a las ramas localizadas proximales es aumentada, lo que aumenta la presión, pero el flujo bajo del defecto disminuye la presión, algo similar a lo que hablábamos ahorita de la cianosis, diferencial. Porque esto es interesante, chicos. Tú vas a tener hipertensión en los brazos y hipotensión en los miembros inferiores. Es muy raro. Esto es una característica muy extraña de esta enfermedad. Y la pregunta, vamos a ver si podemos explicarlo un poquito mejor. Veo que no tengo una foto, pero vamos a ver, vamos a ver. Aquí tengo los dos. Voy a hacer un esfuerzo por explicarse lo mejor que pueda aquí. Y con esto terminamos, ¿ok? En la preductal, ¿verdad que sí? Como pueden ver aquí, el defecto está antes del ducto arterioso y en la postductal, bueno, aquí está el vestigio embriológico de lo que fue el ducto arterioso, que se llama ligamento, pero está después. Uno está antes del ducto arterioso, otro está después del ducto arterioso. ¿Okay? Y aquí nos dice que va a haber una alteración muy interesante, especialmente en, bueno, en ambas, pero especialmente en esta, la de los adultos, ¿verdad? La postductal, y es que todo lo de los miembros superiores va a tener hipertensión y todo lo que está por debajo va a tener hipotensión. Vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, el defecto siempre va a estar después de la subclave y los brachiocefálicos, ¿verdad que sí? Y el brachiocefálico. Esto es importante porque estos que están aquí van a servir para dar la formación de las ramas que irrigan los miembros superiores. Pero hay un problema. Cuando la sangre viene saliendo de, vamos a ver, cuando la sangre viene saliendo del corazón
y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, se encuentra con este problema aquí. Se encuentra con un problema aquí que vamos a tener una estrechez. ¿Y qué pasa? Al estar tan estrecho, la sangre se empieza a acumular. Acumular. Es una pequeña puertecita para una cantidad exagerada de sangre. Y al haber este cierre, como que haya una calle, ¿verdad que sí? Y en la calle de 5 carriles, cierren 4 y solo haya uno. El punto del cierre, ¿verdad que sí? Se va a empezar a llenar de vehículos, va a haber como un tapón, ¿verdad que sí? Un exceso de tránsito. ¿Y a qué se debe? Y esto va a aumentar la presión. ¿Por qué la presión? Porque se aumenta el volumen. Pero la presión va a estar aumentada en todo lo que esté de ahí para atrás. De ahí para atrás. ¿Y qué está de ahí para atrás? Las subclavias y las ramas que dan las arterias de los miembros superiores. Pero ¿qué pasa? Va a haber una disminución ¿en dónde? En la sangre que pasa después del defecto. Va a haber poca sangre aquí, muy poquitica, ¿ok? Y al haber poca sangre aquí, pues vamos a tener el inconveniente de que va a haber poco flujo y de ahí viene la hipotensión a todo lo que esté posterior al defecto. Básicamente esa es la idea, no solo aquí en la productal, sino también en la productal, pudieran aplicarlo en ambos, es lo mismo en ese sentido, de que no van a tener grandes inconvenientes. Bueno, chicos, eso es todo por esta clase. Espero que la hayan aprovechado. Y nada, nos veremos en nuestra próxima sesión. Y cuídense mucho por ahí. Cualquier cosa estamos en contacto. Se me cuida.